Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo webinar que, tal y como dice el título, ha llegado el momento, ha llegado vuestro momento con inteligencia artificial, ciencia de datos y analytics en 2024. Bien, este webinar se estructurará de la siguiente forma, como ya habéis podido ver. Primero tendremos con nosotros a Lourdes Hernández, CEO de DataHack. Ella explicará un poco el sector Big Data IA y las grandes oportunidades laborales que tiene este sector. Después pasaremos con Silvia Ferreres, que nos explicará un poco su experiencia real de física al mundo de los datos. Después pasaremos con Jorge López, que nos explicará proyectos destacados aplicando IA. Y por último tendremos a Marcelo Molina, director de DataHack, que nos explicará un poco si es necesaria formación previa y un poco el poder del cambio, de cómo poder dar un giro profesional con DataHack. Y por último tendremos una ronda de preguntas. También queremos animaros a que podáis interactuar durante todo el webinar y ellos os podrán responder en directo. Para ello deberéis utilizar el apartado de comentarios que tenéis a vuestra derecha y os animamos a que interactuéis en todo momento y os estaremos leyendo. Así que bueno, no me entretengo mucho más y esperemos que disfrutéis y que paséis un buen rato. Así que nada, os dejo con Lourdes Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos los que estáis por aquí. Buenos días a los que estáis por allá. Es un placer teneros aquí hoy. Yo soy Lourdes, CEO de DataHack, y os voy a contar algo sobre mí, sobre DataHack y sobre cómo está el sector, ¿vale? Yo nací hace algunos años, lo podéis notar en el color de mi pelo, así que si hay gente por aquí que tiene canas, pues podéis ver que no hay edadismo, no hay el edadismo en nuestra profesión como lo puede haber en otras profesiones, ¿no? Yo, que tengo una edad que ya estoy más cerca de los 50 que de los 40, me encanta dedicarme a esto. Y hace unos 8 años decidí cambiar de vida. No os voy a preguntar la edad, pero sí os voy a preguntar y contestadme, por favor, ¿alguno de los que estáis aquí queréis cambiar de vida? No veo las respuestas, tarda un poco, pero contestadme, por favor, si alguno habéis pensado en cambiar de vida y hacer otras cosas. Vale. No veo respuestas, pero quiero creer que sí, que estáis aquí porque queréis hacer un cambio importante en vuestras vidas, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, el LinkedIn User también. Vale. Así me gusta. Hay que cambiar de vida. Claro que sí. Estamos casi a principio de año. Un montón de gente dispuesta a cambiar de vida. Fenomenal. Genial. Bueno, pues si quieres, Borja, ponme la presentación también. Os voy a contar un poco que la palabra hacker tiene una segunda acepción, ¿vale? Que no es pirata de datos, sino que es apasionado de algo. En DataHack somos apasionados de los datos. Llevamos en este sector desde el año 2016 y solo nos dedicamos a data. No somos una escuela que hagamos UX, desarrollo Java, marketing digital. No, solo data. Data desde cero hasta expertos. Uno puede llegar aquí sin saber de nada. Por ahí me ha parecido leer que había un mecánico, sí, Francisco Javier, pues de mecánico a super data scientist o lo que quiera, ¿vale? Hacemos formación, no solo cursos abiertos como el que os vamos a contar hoy, sino también empresas como el Gobierno de España, IBM, Mutua Madrileña y otras muchas, ¿no? También hacemos consultoría de proyectos y tenemos también una división de talento para ayudar a las empresas y a las personas a encontrarse, es decir, empresas que buscan gente y gente que busca empresas, ¿vale? En mi caso concreto, el caso de DataHack, me apasiona ver cómo la gente cumple sus sueños y consigue ese éxito, ¿vale? Espero que muchos de los que estáis aquí hoy os animéis a hacer el curso con nosotros y a ver vuestros sueños cumplidos, ¿vale? Os animo a preguntar lo que queráis en el chat y ya nos irán pasando las respuestas, tanto yo como mis colegas que me van a acompañar hoy, que saben mucho más que yo, todos ellos, de todo esto, ¿vale? De hecho, preguntadme lo que queráis, si lo contesto y si no, me lo invento. No me lo invento, que es verdad. Vale. Voy a empezar ya con mi... Ay, perdón. Sí. Perdón.
Empiezo ya con presentación que la estáis viendo aquí, ¿vale? Vale. Esto es un slide de Statista. Statista es una web súper chula que a mí me encanta, ¿no? Y que podéis consultar porque tiene muchas estadísticas y muchos datos de muchas cosas. Y aunque es una slide un poco anticuada porque ya tiene algunos años, muestra que la auténtica explosión de los datos está todavía por llegar. Con lo cual, si alguno os estáis preguntando si estáis en el lugar adecuado, en el momento justo, ¿vale? Aquí tenéis la respuesta. Está todavía todo por hacer. Vale. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos datos? ¿Vale? Esta es una slide que nos muestra, yo os lo voy a leer porque está pequeño, seguramente no lo veis, qué ocurre en un minuto en Internet del año 2023, ¿no? Entonces es fascinante todo lo que se genera en un minuto de Internet, pues se comparten 1,7 posts de Facebook, en Instagram se comparten 66.000 fotos en cada minuto, los usuarios de YouTube suben 500 horas de vídeo, ¿no? Cosas que me llaman la atención interesantes. Los compradores de Amazon, solo en Amazon, vende casi $500.000 en un minuto en Internet, ¿no? Los compradores de criptomonedas adquieren 90 millones de dólares en criptomonedas en un minuto. Toda esta información que estáis viendo continuamente se está generando datos que se procesan, se almacenan y se utilizan. Con lo cual, es la profesión del futuro y esto es solo un pequeño ejemplo. Voy con la siguiente. ¿Por qué hay que estudiar un máster de inteligencia artificial y de data science y de big data? Bueno, pues, primero, por la demanda laboral que tan brutal. La inteligencia artificial está revolucionando las industrias enteras y es una fuerza motriz de la innovación, ¿vale? Está empezando a crecer. Tenemos todavía el data science y toda la parte de data science y analytics todavía para crecer y la inteligencia artificial está aún mucho por desarrollarse. Pero hay un montón de oportunidades laborales que son además muy lucrativas. ¿Qué más cosas? Pues el impacto que tiene en todas las industrias. Se están transformando las industrias desde la salud, la educación, las fábricas, ¿vale? Tecnologías que puedan salvar vidas en el campo de la medicina, crear sistemas de transporte más eficientes, optimizar, etc. También tenemos oportunidades en el ámbito de la investigación y del desarrollo, todo lo relativo al procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, etc. Haciendo un máster de estas características, tú puedes adquirir los conocimientos necesarios para explorar tus pasiones y hacer auténticos descubrimientos. Y luego tenemos un cuarto punto, que es el futuro del puesto de trabajo, ¿no? Aquellos que estén preparados para adaptarse y prosperar en este entorno van a tener una ventaja significativa en el mercado laboral. ¿Y esto lo digo yo? Pues mira, me gustaría tirarme el pisto que sí, pero esto es lo que me dijo ChatGPT 3 cuando le dije, ay, perdón, dice aquí que se congela la pantalla, a ver, perdonadme un instante. Pero se ve bien, ¿no? Dice que se congela la pantalla. Vale. Bueno, pues si no me dicen nada, continúa. Bueno, pues esto lo que os he contado es lo que me ha dicho ChatGPT 3, que tengo que deciros para venderos un máster de Big Data. Pero yo no soy muy buena vendedora y me gusta más, no vendo motos, no engaño a la gente. Y entonces me gustaría contaros un poco la parte de la demanda. Estos son búsquedas que yo hago en LinkedIn. Me parece que LinkedIn es el sitio donde tenemos que buscar empleo, ¿vale? Hay muchas webs de empleabilidad, etcétera, pero a mí me parece que es mejor LinkedIn. Entonces, esta búsqueda no la he hecho hoy, la hice unos días, pero la podéis hacer vosotros igual. Y yo pues puse científico de datos en España. Lo siento por los que estáis al otro lado del charco, pero podéis hacer la búsqueda igual. 7.200 resultados. Analista de datos en España, 11.000 resultados. He hecho la búsqueda con inteligencia artificial y todavía aparece poquito, pero bueno, todavía aparece poco porque todavía todo por explorar, ¿vale? Mi consejo, por supuesto, jugad como he jugado yo, chatear. Si estudiáis con nosotros, nuestros profesores la utilizan y os van a enseñar cómo utilizarla, ¿vale?
Pero también, bueno, pues cada uno se puede apuntar a lo que quiera, pero un máster donde te vendan el uso de ChatGPT, pues eso ya lo puedes aprender tú por tu cuenta. Vale, entonces, para los que estáis aquí en España y veis, o bueno, para los que veis Movistar, no tenéis por qué ser de España, y ahora me decís, vale, 11.000 oportunidades de análisis de datos en España, me parece bien, creo que una puede ser para mí. Y Lourdes, ¿cuánto voy a ganar con esto? Porque está muy bien, veo oportunidades, ya las veis vosotros. ¿Cuánto se gana con esto, no? Si bien los sueldos es algo difícil de decir, ¿no? Porque dependen de muchas cosas, aquí tenéis un estudio realizado por Computing, ¿no? Donde nos muestra, pues que, por ejemplo, un analista junior de 0 a 2 años de experiencia en Madrid puede cobrar entre 24 y 35.000 euros. Que a lo mejor no es muy alto y no es muy alto, pero si miráis en cuanto cogen experiencia, en cuanto sube la experiencia, pasa a cobrar entre 25 y 50.000 euros con 5 años o 50.000 euros con más de 5 años de experiencia. Ya estamos hablando de sueldos interesantes. Si miráis la última fila, la de abajo, la de científicos de datos, aunque empiezan más o menos en unos parámetros igual, suben más rápidamente. Como os decía, los sueldos dependen de muchas cosas, sobre todo de la persona, de la inquietud, de lo que esté dispuesto a hacer, pero os aseguro que estas cifras, ¿vale? Se cumplen todas ellas. Lo sé por nuestros alumnos, por nuestros profesores y además también hay ahora nuevas aplicaciones en Google que tú preguntas cuánto gana un data scientist y te lo dice no como este estudio, sino en función de gente que está metiendo sus salarios y lo podéis ver. Yo os digo que estos salarios son reales, ¿vale? O sea, que esto es lo que están cobrando. Luego, si queréis, se lo preguntáis a Silvia y a Jorge a ver si ellos os lo dicen, ¿no? Entonces, Lourdes, vale, me compensa, me parece bien este sueldo y estos. ¿Hacer el máster de Data Hack me garantiza el empleo? ¿Vale? Lo siento. No. Hacer el máster de Data Hack no os garantiza el empleo. En Data Hack no vendemos motos. Mi éxito no es llenar la clase con 40 personas y tener el curso lleno. Mi éxito es lo que ocurre después con los alumnos. Nuestro éxito es que las empresas después nos llamen para formar a departamentos enteros. Nuestro éxito es ver cómo los alumnos brillan con luz propia y cómo consiguen sus sueños. Luego Marcelo os va a dar unas pinceladas y os va a decir qué hace falta, porque no, lo siento, señores, ni el título de Data Hack ni el título de ninguna escuela, por mucho que paguéis, ¿vale? Pagar 7.000 euros no te garantiza un sueldo de 50.000. Si eso fuera así, yo sería millonario y no habría paro en el mundo. Pero en nuestro caso se cumple en el 98% de los casos. Ahora Marcelo luego os va a contar por qué, ¿vale? Y eso es todo. ¿Os atrevéis? ¿Os animáis? Esto es lo que yo quería contaros. A ver si me va la slide. ¿Os animáis a dar el salto? ¿Os animáis a cambiar de vida? Y muchas gracias. Cualquier pregunta la podéis poner por aquí. Vale. La IA lo va a transformar todo y, por lo tanto, los datos serán necesarios para esta transformación. Sí, gracias. Por supuesto, Alfonso. No nos confundamos, señores. La IA, ¿qué es? La inteligencia artificial, muy bonito, no hecha GPT-3. La IA es una serie, bueno, lo puede contar luego mejor Jorge, que sabe más que yo, de algoritmos que son técnicas de Machine Learning que están programadas en Python, ¿vale? Entonces, a medida que la IA genera, vamos a tener que aprender más y va a haber cada vez muchos más datos. Gracias, Alfonso, por tu comentario, ¿vale? Y con esto os animo a que os atrevéis, a que deis el salto y a que sigáis con esto, ¿vale? No sé si, Elena, yo doy paso a las... Ah, vale, ya está aquí Elena, sí. Hola, buenas. Pues muy interesante. Perdón. Sí, no es Elena, que me he confundido, es que estoy un poco ciega. Os paso a Silvia, que os va a contar también algunas. Silvia es antigua alumna de nuestro máster y ella os va a contar un poco su experiencia y algunas cosas. Gracias, Silvia. Gracias, Lourdes. Pues yo soy Silvia Ferreres, hice el máster de Ciencia de Datos en Data Hack en 2021 y, bueno, pues os voy a explicar un poquito mi experiencia. Os voy a compartir unas slides que he preparado, aunque, bueno, yo creo que para hablar de experiencias se tiene que hablar desde dentro, ¿no? Y bueno, como dice el título, pues de física al mundo de los datos, efectivamente yo soy física, estudié física en la Complutense
y me especialicé en temas de física teórica, o sea, muchísimas matemáticas, pero casi no tocaba el ordenador. O sea, yo programaba, la carrera no programé nada y luego decidí hacer un doctorado. Y ahí sí que estuve trabajando un poco más con datos, porque estuve trabajando para el CERN, que es donde está el acelerador de partículas. Entonces, sí que trabajaba un poquito con datos, pero era una cosa centrada a la física de partículas experimental. Entonces, en mi tercer año de doctorado, el doctorado son 4 años, en mi tercer año de doctorado, me empecé a plantear las que yo llamo las preguntas existenciales, ¿vale? Que era, me gusta lo que hago, quiero continuar en ese camino, quiero dar un cambio a mi carrera, qué es lo que quiero hacer después, porque, bueno, el doctorado son 4 años y luego a partir de ahí tienes que buscar otras salidas. ¿Cómo puedo hacer este cambio? Y una cosa que me preocupaba mucho, al menos a mí, era que si era demasiado tarde y si ya me había especializado demasiado, porque en los doctorados pues empiezas a ir hacia una rama específica y a mí me preocupaba mucho que en mi caso además era una cosa muy teórica que no tuviera salida en el mundo empresarial. Entonces, todas estas preguntas existenciales, al menos a mí, me generaban mucha perturbación, porque por un lado sí que me gustaba lo que hacía, pero sí que es verdad que yo sabía que a lo mejor no quería continuar en ese ambiente y que sí que quería dar un cambio en mi vida laboral, pero no terminaba de saber muy bien cómo. Había escuchado esto de la ciencia de datos, que estaba empezando a despuntar un poco en temas de empresa, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba, porque yo venía de un ámbito puramente académico. Y entonces no sabía muy bien cómo podía hacerlo. Lo que hice fue básicamente preguntar a gente de mi alrededor si sabían de este tema, si sabían dónde podía aprender un poco, dónde podía tener un poco de feeling o de sentido de cómo se hacían las cosas en una empresa. Y entonces me comentaron DataHack. Entonces, yo como mis objetivos iniciales, lo que hice fue sentarme conmigo misma un poco e identificar lo que me gustaba de mi trabajo. Me di cuenta de que había muchas cosas que por lo que había visto podían aplicarse en el mundo de la ciencia de datos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí decidí investigar qué se hace y cómo se trabaja con los datos en las empresas. Y para eso decidí buscar un máster que fuera lo más aplicado posible al mundo laboral, porque pues, era lo que me interesaba a mí a nivel personal. Y encontré el máster en ciencia de datos de DataHack. A partir de ahí, bueno, hablé mucho con Marcelo, que la verdad es que le agradezco porque fueron muchas conversaciones. No estaba yo, al principio no estaba muy segura y al final tomé la decisión de hacerlo y la verdad es que aprendí muchísimo y mi objetivo cuando hice el máster no fue tanto buscar el que me abriera las puertas al mundo laboral, sino el aprender. O sea, mi objetivo fundamental era el aprender y el disfrutar aprendiendo. Y afortunadamente en el máster, bueno, al menos el que yo hice de ciencia de datos, es súper aplicado a todo temas de empresa. Hacíamos un montón de proyectos que estaban muy aplicados a lo que se haría en una empresa. Entonces, por un lado, aprendías un montón de cosas que son muy útiles para, obviamente, aprender y ampliar ese conocimiento del que yo carecía totalmente. También de ver si te gusta lo que es la ciencia de datos o no, que yo no tenía muy claro. La verdad es que a mí me encantó y tengo que decir además que en el máster en el que yo estuve tuve compañeros maravillosos que a lo mejor están por aquí, no lo sé, pero que cada uno veníamos de ramas súper diferentes. Entonces, también te das un poco cuenta que lo que has hecho anteriormente no implica que no puedas hacer lo que vas a hacer después, ¿no? Entonces, todos veníamos yo sabía programar un poquito, pero muy poco. Había gente que no sabía programar nada, había gente que sabía programar muchísimo. Yo, por ejemplo, nunca había usado temas de visualización, otras personas sí. Y al final, es verdad que en los másteres, al final, hay cosas que
tienes un poquito más facilidad que si no lo has hecho nunca, pero sí que es verdad que acabamos todos al mismo nivel, cosa que a mí me parece complicada. Entonces, pues la verdad es que yo el máster lo disfruté mucho, aprendí mucho y sí que tomé la decisión después de hacer el máster que una vez que terminara el doctorado me apetecía moverme al mundo de la empresa y al mundo de la ciencia de datos, que además veía que pues, era un campo muy amplio en el que se podían hacer un montón de cosas. Entonces, una vez terminé el doctorado, inicié la búsqueda de empleo, que la verdad es que al principio yo estaba un poco preocupada porque viniendo de un sector meramente académico, nunca había trabajado en una empresa, no sabía muy bien cómo funcionaban las cosas. Entonces, tuve que hacer lo que yo he dividido en dos tipos de trabajos personales, ¿vale? Uno que es un trabajo un poquito más externo, que es básicamente, me puse a investigar empresas, intenté decidir un poco qué ámbitos me interesaban más, porque al ser ciencia de datos, bueno que tiene es que te engloba un montón de cosas. Puedes trabajar en el sector farmacéutico, en el de transporte, en el financiero, bancos, telefonías móviles, o sea, es un sector tan amplio que muchas veces es difícil de abarcar un poco qué es lo que a ti te gustaría, qué es lo que más te llama. Luego, como dice Lourdes, yo usé muchísimo LinkedIn para buscar trabajo, pero también busqué muchos contactos. Y la verdad es que algunos de los contactos que busqué fueron a través de DataHack, pues profesores, les pregunté, oye, ¿sabéis de algo? Compañeros, y luego gente externa completamente, amigos, familiares. Creo que la búsqueda de contactos es muy importante. Incluso gente que trabajaba en empresas que me interesaban, yo les enviaba mensajes por LinkedIn y les decía, oye, mira, estoy interesada en esta empresa, me parece muy interesante lo que hacéis, hay un puesto vacante para esto. Y la verdad es que esto, al menos a mí, me funcionó al menos para para poder mandar el currículum e incluso tener una primera entrevista. Y luego, en mi caso, al menos, tuve que hacer un currículum que fuera comprensible para todos, porque al ser una cosa tan específica y tan académica, había hecho cosas muy técnicas, es que tenía un currículum que estaba muy enfocado al tema de pues, investigación y al cambiar completamente de sector, todas esas cosas tienes que darle otro tipo de vuelta, ¿no? Tienes que pensar un poquito más allá para que todas las experiencias que tú has tenido sean válidas en el trabajo siguiente que vas a hacer. Y luego el trabajo interno que tuve que hacer fue identificar los puntos fuertes que me aportaban mi experiencia laboral anterior, porque aunque no tenga nada que ver lo que hayas hecho antes, sí que te ha servido para aprender una serie de cosas y tienes una serie de aptitudes que vas a poder usar en tu trabajo como data scientist o como ingeniero de datos o en lo que sea que vayas a hacer en el futuro. Y esto, de hecho, el que hayas hecho otra cosa anterior, te hace diferente al resto de candidatos. También tu propia personalidad te hace diferente al resto de candidatos. Entonces, la fusión de todas esas cosas va a ser una combinación que te va a hacer único o única para un determinado puesto en el que tú quieras acceder. Entonces, yo lo que intenté hacer es fusionar estas dos cosas, más todo el conocimiento que había desarrollado desde DataHack, que sí que es verdad que me había dado un buen punto de salida, y pues me lancé al mercado laboral y eché un montón de solicitudes de trabajo y me puse a hacer un montón de entrevistas, la verdad. Entonces, mi experiencia personal es que, al menos para mí personalmente, la combinación de lo que se llaman soft y technical skills, que son los soft skills, que son como más aptitudes más a lo mejor sociales o cosas más personales, y los conocimientos técnicos, que son los que te aportan un máster como los que hacen aquí en DataHack, es muy importante. O sea, y tu experiencia personal anterior también es muy importante, no es nada desechable y de hecho yo creo que puede aportar muchísimas cosas. Entonces yo, pues gracias a esto, mi estado actual es que al final saqué el doctorado, yo empecé en DataHack en febrero de 2021 y terminamos el máster en octubre de 2021, terminé el doctorado en diciembre de 2022 y
y encontré pues, un puesto de trabajo en Alstom, que es una empresa ferroviaria francesa bastante grande, como científica de datos. Y estoy allí desde junio del 2023 y la verdad es que estoy encantada. O sea, me encanta mi trabajo, me ha valido mucho la experiencia en el máster, la verdad, y también me ha valido mucho mi experiencia anterior, cosas que no tienen nada que ver con las cosas técnicas. Yo ahora mismo me dedico más al análisis de la operativa de los trenes, de cómo funcionan los metros y de cómo funcionan los frenos de emergencia y todas estas cosas. Y la verdad es que ha sido un periodo de adaptación en el que, si bien es un trabajo anterior, hay muchas cosas que van a ser un poco distintas, al menos esa es mi experiencia personal. Pasaba de tener estudiantes a los que supervisaba a tener estudiantes, a ser yo otra vez un poco la estudiante, porque ahora yo soy la inexperta, soy la pata y tengo que preguntar un montón de cosas. Pero afortunadamente estoy aprendiendo un montón, estoy súper agradecida, me encanta mi trabajo y tengo que decir que al menos mi experiencia es que la curva de aprendizaje es completamente exponencial. No tiene nada que ver si hubiera entrado sin haber hecho ningún tipo de máster, la verdad. O sea, el máster te da una estructura en la cabeza que te es muy útil de cara a empezar este nuevo trabajo como científica de datos. Y finalmente, mi experiencia también es que la experiencia laboral anterior, sea cual sea, es muy útil porque te va a dar una serie de aptitudes que te van a valer en lo que vayas a hacer en el futuro. Entonces, nunca lo perdido y siempre está tiempo para cambiar la trayectoria que queremos llevar. Así que nada, espero haberos inspirado un poquito y que, bueno, que consigáis lo que os propongáis. Y ya está. No sé si tengo que dar yo paso a la siguiente persona. No. A ver si podemos tener aquí con Jorge. Ya lo tenemos aquí. Muchas gracias, Silvia. Hola. A ver, si quiero presentar, le doy yo. A ver. Vale. Ok. Esperad un momentín. Vale, se ve bien, ¿no? Bueno, pues yo lo primero, hay algunas cosas que quería comentar que son muy parecidas a lo que os acaba de contar, Silvia. Entonces, yo también vengo, lo que pasa es que con unos años antes que ella, no tantos como Lourdes, por eso todavía conservo algo de pelo que no es blanco, pues todavía estoy más cerca de los 40 que de los 50, pero la trayectoria es parecida. Ahora mismo yo estoy en el BBVA, pero antes de eso yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, soy informático de formación, entonces es un poco complemento de lo que os ha contado ella. Yo la parte de programación pues la llevaba muy bien, la de matemáticas no tanto, porque dentro de las ingenierías seguramente informática sea la que hace menos hincapié en todo el tema matemático, pero como luego decidí hacer el doctorado precisamente en temas de machine learning y mi tutor de tesis era matemático, pues al final fue casi como hacer matemáticas justo después de informática, ¿no? Entonces también es verdad que para dedicarse a esto, o sea, a mí tampoco me gusta engañar ni vender motos, es una ventaja que uno venga de un trasfondo científico-técnico, pero también es verdad que nosotros hemos formado en todos estos años de DataHack, que ya son, a ver, esto empezó en 2016, o sea, ya son casi 8 años y más de 50 promociones, pues al final ha venido gente de todos los backgrounds posibles. La mayoría es verdad que científico-técnico, pero también gente pues, de ADE, económicas, incluso recuerdo que hubo alguien de antropología, o sea que eso sí que es un cambio profesional, ¿no? Y eso, entonces yo también he pegado el salto a lo largo de los años del ámbito universitario, académico, como mencionó ella, pues también muy
muy teórico a algo ya más práctico. Entonces, como puente, estuve bastantes años en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es un mix entre digamos, la universidad, la propia Universidad Autónoma, está allí en el campus de allí de Canto Blanco, y es una entidad que también colabora y hace proyectos con empresas, y siempre que tengan un componente de estos de Data Science, inteligencia artificial, Business Intelligence, llamémoslo como queramos, y todo el mundo de la empresa, ¿no? Entonces, también por mencionar un poco cuál es la relación entre todos estos términos, pues al final la IA, ¿no? Lo que llamamos inteligencia artificial, puede aplicarse a, en principio, cualquier dominio. O sea, da igual el sector del que estemos hablando, mientras que se tengan datos, ¿vale? De ahí también lo de ciencia de datos o data science, ¿no? Que además, datos, evidentemente, lo que vamos a intentar siempre es resolver algún tipo de objetivo de negocio. Entonces, tienen que ser unos datos relevantes para el negocio del que estamos tratando, ¿vale? Entonces, como veis, ahí he subrayado la palabra negocio, también porque está relacionado con otro término muy similar, que es el de Business Intelligence. Otra cosa similar es que, relacionado con datos, seguro que habéis oído hablar del Big Data, ¿no? Pues eso al final viene porque para resolver este tipo de objetivos de negocio basándonos en datos, siempre es una ventaja que cuantos más datos tengamos al respecto, mejor, ¿vale? Porque al final lo que buscamos realmente con la inteligencia artificial, y que ahí es donde entra en juego también otro término clave de todo este mundillo, que es el Machine Learning, es que las máquinas, ¿vale? Donde máquinas en realidad nosotros nos referiremos normalmente a ordenadores o a grupos de ordenadores trabajando, lo que se llaman clusters, trabajando en cooperación entre sí, para que sean ellas las que se aprendan qué pautas hay o qué patrones hay detrás de esos datos, ¿vale? Para cumplir lo mejor posible con ese objetivo de negocio que hemos determinado, ¿vale? También relacionado con esto de pautas y patrones, pues a veces también oiréis hablar de reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, al final, básicamente estamos hablando todos de lo mismo. Data Science, Big Data, Business Intelligence, Machine Learning, ¿vale? Es todo distintas maneras, ¿no? De centrarnos en un aspecto concreto de llamar a lo que sería la inteligencia artificial aplicada a determinados proyectos, ¿vale? Entonces, yo os quería contar pues un par de ejemplos de todo lo que yo he ido trabajando a lo largo de estos años. Entonces, también, como os ha comentado Silvia, pues realmente esto se puede aplicar en cualquier sector. Los que se suelen mencionar más a menudo, pues son los de grandes empresas, ¿no? Bancos, empresas energéticas, de transporte o logística, de seguros, ¿vale? O farmacéuticas, pero también tiene aplicación pues, en cualquier otro sector. Turismo, por ejemplo, ahí, ¿no? De gestión de reservas, pues por ejemplo, todos habéis usado seguro una página tipo Booking o Airbnb, pues también, aunque no lo parezca, no es simplemente una página muy grande que tiene como una base de datos gigantesca de hoteles, sino que también echa mucha mano de la inteligencia artificial para resolver sus propios objetivos. De hecho, las empresas más potentes del mundo, ¿no? Las más cotizadas actualmente, pues ya sabéis, ¿no? Google, Apple, Microsoft, Nvidia, todas tienen algo que ver, o mucho, o al menos algo que ver con la inteligencia artificial, el tratamiento de datos o el tratamiento, ¿no? de toda esta información para optimizar sus negocios. Entonces, una cosa que es entretenida de dedicarse a esto, si uno trabaja en empresas, ¿no? que hacen consultoría para otras, es que como se puede aplicar a cualquier sector de negocio, pues tú como tecnólogo acabas aprendiendo, como te meten en distintos tipos de proyectos, pues acabas
aprendiendo cosas de distintos negocios en los que pensabas que no ibas a trabajar nunca, ¿no? Entonces, pues, esa es una, aparte del conocimiento que hace falta, ¿no? Puramente técnico, pues luego no es que estés todo el rato haciendo números, ecuaciones, ¿no? y programas, sino que pues eso los estás aplicando a una serie de negocios muy, muy variados. Entonces, por ejemplo, por mencionar algunas, ¿vale? De cosas en las que yo he ido trabajando todo este tiempo, desde que terminé el doctorado, incluso antes, porque ya colaboraba con el IDC cuando estaba allí por la autónoma, pues por ejemplo, ¿no? Para que veáis también que son muy, muy diversos. Una es prevenir el fraude en medios de pago, es decir, cuando alguien paga con tarjeta, no sé si os ha pasado alguna vez que, o bien, espero que no, pero a veces pasa que os copian la tarjeta y entonces os alerta el banco diciendo que si sois vosotros realmente los que estáis haciendo esa operación, o incluso lo bloquean directamente si piensan que es demasiado raro para lo que haces tú normalmente, ¿vale? Pues ese tipo de detección automática de que lo que estás haciendo no es lo que tú sueles pagar, comprar, ¿no? Ya sea por dónde lo estás haciendo, a qué hora lo estás haciendo, qué es exactamente lo que estás comprando, ¿vale? Pues aquí es muy importante detectarlo a tiempo, ¿vale? Para que básicamente no te roben el dinero que tanto te ha costado conseguir. Y sobre todo hacerlo a la vez con todo el mundo que está pagando al mismo tiempo. Que es que además vamos hablando para un banco medianamente grande, pues eso, como el BBVA o Santander o muchos otros, estamos hablando de miles de millones de transacciones anuales. Entonces, pues eso, fijaos, ¿no? Big Data, pues eso, son miles de millones de transacciones que tú tienes que analizar, aunque haces programas para que se analicen automáticamente y detectar a tiempo, incluso en tiempo real, que lo que estás haciendo pues eres realmente tú o que tienes sospechas de que aquello no eres tú realmente. Otra cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, al final también es de tratamiento de datos, pues Red Eléctrica nos pidió un algoritmo para gestionar, intentar calcular el cálculo de cómo iba a crecer la vegetación a partir de imágenes de satélite, de cuál es la cubierta vegetal alrededor de las líneas, ¿vale? Porque, bueno, no se imagina la típica línea de electricidad que tiene solo hierba debajo, pero a veces las líneas de electricidad van por encima de bosques y los bosques, los árboles crecen. Y entonces, claro, hay que mantener un margen de seguridad, ¿no? Con los cables, no sea que un árbol crezca demasiado y entonces, pues, si toca el cable, aquello se salta un chispazo, se pone a arder todo, ¿no? O a lo mejor no por eso, sino simplemente que se cae por una tormenta un árbol que no es que esté debajo exactamente de la línea, ¿vale? Pero que de todas maneras es un peligro si puede llegar a afectar al cableado. Entonces lo que querían era, a partir de la situación actual tomada con imágenes de satélite o con drones, pues luego predecir cómo iba a evolucionar esa vegetación con el tiempo y dado un presupuesto que tienen ellos para limpiar, ¿no? todos los años los alrededores de las líneas, a qué sitios concretos convenía ir antes y cuáles se podían dejar en espera, ¿vale? Para cumplir con la normativa y al mismo tiempo ahorrar costes. Otros dos proyectos que también tienen mucho que ver con costes y con dinero, que son en los que me quería centrar un pelín más, es uno de cómo predecir un coche que compramos nuevo hoy, cómo se va a depreciar con el tiempo, ¿vale? O sea, todos sabemos, ¿no?, que los coches de segunda mano son más baratos que los coches nuevos, pues básicamente por eso, porque se han usado, ¿no? Pero a las empresas de leasing, de renting o simplemente a nosotros como particulares nos puede interesar saber exactamente cuánto se va a depreciar, ¿vale?, con el uso que le vamos a dar durante los próximos años. Ese es el primero. Y el segundo es cómo se puede gestionar un banco el hecho de llevar dinero a sus sucursales, dinero físico, ¿no?, el dinero en efectivo,
para anticiparse a la demanda que van a tener los clientes. Típicamente, pues eso, cuando vais al cajero, cómo hace el banco para saber cuánta que vais a ir vosotros o más gente como vosotros y que efectivamente haya dinero suficiente como para satisfacer esa demanda. Porque además sabemos que los cajeros no es que tengan dinero infinito, pues tienen una capacidad limitada, entonces es al mismo tiempo llevar dinero suficiente como para garantizar eso, pero tampoco tener demasiado dinero ahí guardado, porque eso es ineficiente desde el punto de vista económico. ¿Vale? Entonces, por ahondar un poquito más en esos dos proyectos, el primero, ¿no? de que los coches se deprecian con el tiempo, pues las típicas calculadoras de Internet, que seguramente alguno hayáis usado alguna vez, lo que os dicen normalmente es cuánto vale un coche, vuestro coche usado ahora, ¿vale? Esto es un poco más complejo porque tú lo que quieres es un coche que es nuevo ahora, en el futuro, que no sabemos exactamente cómo va a ser, pero para eso intentamos usar la inteligencia artificial, cuánto y a qué ritmo se va a depreciar según el uso que le demos, ¿vale? Entonces, pues bueno, la mayoría de cosas que hay por ahí son bastante basicotas en el sentido de que pues al final son promedios, ¿no? de todos los coches que hay en el mercado, o bien refinando un poco más, pues a lo mejor por marca, ¿vale? Pero si queremos de un coche específico, cuánto se va a depreciar con el tiempo, pues influyen muchas otras cosas, aparte de la marca y el modelo y evidentemente el kilometraje que le vayamos a hacer año tras año, influye también cosas como el combustible que tiene, cuánto consume, qué equipamiento tiene, en fin, una serie de factores, ¿no? que sería muy difícil meter simplemente en una calculadora individual, ¿vale? Entonces, en lugar de eso, pues lo que hacemos es construir un conjunto de datos, ¿no? Y empezamos a usar toda esta maquinaria de herramientas, ¿no? que son una de las que nosotros enseñamos y profundizamos en este máster, enseñaros a hacer este tipo de proyectos. Entonces, en este caso, pues necesitaríamos datos de qué coches se están vendiendo actualmente, cuáles son nuevos, de qué marcas son, qué modelos hay, ¿vale? Todo esto va cambiando con el tiempo, o sea, es una cosa que se tiene que ir recopilando los datos constantemente. No solo qué marcas y qué modelos hay, sino pues toda la parafernalia, ¿no? de datos técnicos, pues qué potencia tienen, cuánto miden de longitud, de ancho, cuánto tiene de maletero, cuánto emiten de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, y sobre todo también cuánto valen, es decir, cuánto valen tanto el coche nuevo como el coche usado, ¿vale? O sea, el coche nuevo sería cuánto vale originalmente y luego, a partir de distintos portales de coches o de anuncios de coches usados, pues a partir de ahí vamos recopilando un conjunto de datos, ya digo, cuanto más grande mejor. Y entonces nosotros, pues tirando de herramientas de lenguaje de programación como Python y librerías especializadas en Data Science o en Machine Learning como Pandas o Scikit-Learn, que son una parte fundamental de este máster, pues a partir de ahí nos construimos un predictor que tiene en cuenta todo lo que acabamos de decir, ¿vale? Todas esas características. Él se aprende a partir de una serie de ejemplos qué es lo más relevante, qué factores influyen más y cuáles influyen menos en que se deprecie un coche concreto, y entonces cuando le pasamos uno que se está vendiendo ahora mismo, pues nos dará una estimación de qué es lo que va a pasar con ese coche en el futuro, ¿vale? Obviamente, pues la predicción no será infalible, ¿vale? Y entonces, pues ya digo, esta naturaleza continua que os contaba antes, ¿no? Esto sí tiene que estar realimentando constantemente porque el mercado va cambiando, ¿vale? Y además depende también de en qué sitio concreto estemos hablando. Pues que si, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Como han montado lo de Madrid Central, pues entonces hay determinados tipos de coche, los muy contaminantes o los que tienen etiquetas de hace muchos años de la DGT, que como no pueden entrar, pues entonces el mercado se está yendo hacia otro tipo
de tecnologías, coches híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, etc. No solo por eso, sino también luego las propias marcas se fusionan entre sí, aparecen algunas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora la irrupción de los coches chinos, hay otros que al revés, no es que aparezcan, sino que desaparecen del todo, porque la marca en sí desaparece o bien se fusiona con otra o bien por algún motivo deja de comercializarse en un determinado país. Y luego también hay algunas dificultades, que ahí es donde entra no solo la parte esta técnica, sino también pues toda la hablar y colaborar, porque esto tampoco se hace no se hace en plan Juan Palomo, ¿no? Esto se hace siempre en colaboración con gente experta del negocio. ¿Por qué, por ejemplo, algunos coches con el tiempo, en lugar de depreciarse, que es lo normal, pues algunos se vuelven así como objetos de coleccionismo e incluso incrementan de valor, ¿vale? Se vuelven coches clásicos. Luego también, aunque nosotros recopilemos un conjunto de datos muy grande de anuncios, los anuncios no son, ¿vale? No solo los de coches, también los de casas o de cualquier cosa. Por ejemplo, que pongamos en Wallapop, una cosa es el precio que nosotros ponemos en el anuncio y otra cosa realmente es el precio por el que se acaba aquello vendiendo, ¿vale? Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que aunque sobre el catálogo, sobre el papel, un coche nuevo valga X, luego pues hay promociones, hay concesionarios que tienen cierto margen y te hacen descuentos, ¿no? Entonces todo eso al final pues hay que hablar con la gente de negocio, hay que entenderlo, hay que recopilar la información necesaria para tenerlo en cuenta y que un modelo de estos pues siga mejorando con el tiempo, ¿vale? O sea que otra cosa buena de esto es que los proyectos realmente no terminan. Es decir, por muy bueno que sea un modelo, siempre se puede mejorar con nueva información, con información actualizada o con cosas que antes no se habían tenido en cuenta y luego pues resulta que acaban siendo importantes, ¿no? Entonces, un poco en la misma línea, el proyecto de efectivo en sucursales, pues es lo que os comentaba, ¿no? Es lo que nosotros queremos es, a ser posible, gestionar automáticamente el hecho de que una sucursal debe tener suficiente dinero para satisfacer la demanda de sus clientes, pero tampoco demasiado, porque tú dices, bueno, pues entonces que tenga un montón de pasta ahí guardada y ya está, así seguro que tiene. Pero el problema es que todo ese dinero tiene que estar físicamente ahí. Entonces, ya sea en el cajero o ya sea en la caja fuerte o en la cámara acorazada de la sucursal. Entonces, eso es dinero, lo que se llama dinero inmovilizado. Ese es dinero que tiene que estar ahí, por lo tanto, el banco no puede invertir en nada, ¿vale? Entonces, eso, aparte de que tiene que pagar un seguro antirrobo, que lógicamente su cuota es mayor cuanto más dinero tengas ahí metido, ¿vale? Entonces, es como encontrar ese equilibrio entre, por un lado, quiero tener suficiente como para que no me quede sin él, pero por otro lado, tampoco quiero tener demasiado, ¿vale? Para no estar perdiendo yo pasta, ¿vale? Entonces, al final, pues esto es un poco lo mismo de antes, solo que para cada sucursal individual nosotros necesitamos un modelo predictivo de, por ejemplo, yo estoy a día de hoy y a lo largo de la semana que viene o el mes que viene, cuánto dinero todos los días me va a venir la gente a retirar o a ingresar. Porque hay determinados sitios, como por ejemplo los centros comerciales, donde no solo hay gente que saque dinero, sino que cuando acaba la jornada, en las propias tiendas también pueden ingresar todo lo que han facturado, ¿vale? Entonces, que no solo es desde el punto de vista de retirar, sino que a veces hay determinados sitios donde se ingresa más de lo que se retira. Por tanto, la demanda es algo complejo que hay que tener en cuenta. No solo depende obviamente, de la localización donde esté, sino también qué es lo que hay alrededor. Por ejemplo, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Los cajeros que están al lado de un estadio de fútbol, cuando hay partido, pues la gente retira mucho más dinero que cuando es un día sin eventos, ¿vale? Entonces no solo influye la localización, influye qué eventos hay por ahí, influye también la situación económica, ¿vale? Por ejemplo, últimamente, pues el dinero en efectivo así en general se va usando cada vez menos, ¿no? Porque para hacer pues pagos pues existen plataformas tipo
Bizum y similares, ¿vale? Entonces, pues todo esto también al final hay que tenerlo en cuenta si nosotros queremos que nuestro modelo predictivo sea preciso, ¿vale? Entonces, otra vez, hay que recopilar. Hay una parte así que tiene cierto arte, que es figurarte tú de antemano qué factores son los más relevantes para lo que quieres, ¿vale? Entonces, en este caso, pues eso, localización de sucursales, qué hay alrededor, si un día es laborable o es vacaciones, ¿vale? Por eso también tiene su relevancia, incluso el tiempo, porque tú dices, si está lloviendo, pues mira, ya espero a que deje de llover, ya voy mañana y saco dinero, porque no me apetece andar hasta allí, ¿vale? Pues toda esa información, primero hay que averiguar si es relevante y luego si lo es, hay que recopilar esa información de algún sitio. Una vez que tenemos la información recopilada es cuando ya podemos aplicar modelos de Machine Learning, en este caso de predicción de series temporales, ¿no? Porque al final lo que queremos es predecir a futuro, pues eso, cuánto dinero nos van a meter o sacar de cada sucursal. Y luego con eso se puede hacer una capa más, que es, sabiendo eso, un banco entero, si sabe más o menos, ¿no?, para cada sucursal qué es lo que va a pasar en el futuro, habría otra capa más de optimización sobre eso, que es, vale, pues entonces vamos a intentar que los repartos de dinero en furgones blindados sean lo más baratos posibles, ¿vale? Entonces, pero claro, eso necesitas tener la predicción de antes, porque si no, no hay nada que puedas optimizar. O sea, tú necesitas, si yo quiero, por ejemplo, que los furgones del mes que viene me salgan lo más baratos posible, yo tengo que tener una estimación razonable de todo el mes que viene, cuánto dinero voy a necesitar. O sea que al final también todos estos proyectos siguen una serie como de escalones, ¿no? Van por capas. Primero hay que detectar lo que es relevante, luego hay que conseguir los datos necesarios para cumplir con eso, luego construir los modelos predictivos y ya por último, encima de eso, montar una optimización. Entonces, en este caso concreto, pues se vio que, pues eso, haciendo las cosas con cuidado, se puede ahorrar, en el estudio que hicimos, pues cerca de un 15% del dinero en efectivo que se maneja de todo el volumen, que aunque eso parezca que no es mucho, estamos hablando de millones de euros al año de ahorro, ¿vale? Porque se está aplicando en todas las sucursales a la vez. También pasa que hay menos veces que se queden sin dinero, ¿vale? Por lo tanto, hay una mayor satisfacción de los clientes. O sea, no es solo que el banco, en este caso, ahorre dinero, sino que también se ve beneficiada a otra gente, los clientes, las empresas de reparto de furgones, porque tienen que hacer menos viajes, ¿no? Pero, claro, todo esto suena muy bonito, pero siempre hay dificultades, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, pues eso, este tipo de cosas que, más allá del sentido común, te tiene que decir alguien especializado en el negocio, porque si no, tú no lo sabes. Por ejemplo, en los pueblos pequeños, tú no puedes pedir un furgón de estos cuando a ti te dé la gana, ¿vale? Porque como son sitios bastante remotos, pues solo se pueden pedir en determinados días de la semana, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces ahí? O también qué pasa cuando hay eventos de estos masivos, ¿no? Porque eso que decíamos, por ejemplo, el partido de fútbol es muy fácil de decir, ¿vale? Pero ¿de dónde sacas tú los calendarios de todos los partidos, todos los conciertos, todos los festivales que puede haber? Y no solo eso, por ejemplo, cosas que se montan espontáneamente, como manifestaciones o cosas así. Eso también influye en cuál es la demanda de efectivo, pero claro, eso normalmente no lo tienes, ¿no? Y luego hay cosas que también son difíciles de cuantificar. Al final, todo esto del data science va de poder poner todo como números. Por eso es importante, ¿no?, la formación matemática, que si no la lleváis de antes, pues bueno, también en el máster hacemos unos primeros módulos basados en matemáticas, porque si no, pues es difícil luego poder aplicar proyectos de estos exitosamente. Es cómo evalúas, por ejemplo, o cómo pones en números el hecho de que alguien se cabree porque va al cajero y no haya dinero. Eso al fin. ¿Cómo traducimos eso a números? ¿O qué quiere, o cómo evaluamos exactamente de, vale,
tienes dinero ahí guardado físicamente y tú lo podrías estar invirtiendo, pero ¿cuánto estás tú perdiendo por no estar invirtiendo? Eso dependerá de las circunstancias económicas del momento, ¿no? Entonces, pues hay que acordar también cómo hacer todo este tipo de cosas. Entonces, como veis, pues bueno, os hemos contado muchas cosas. Entonces, para llegar a ser especialista en este tema, pues es una carrera de años, ¿vale? El máster os da una primera formación amplia, ¿vale? Pero como veis aquí en este esquema hacen falta muchas cosas. Programación, estadística, matemáticas, machine learning, tratamiento, ¿no? de manejo de datos, bases de datos y despliegue, ¿no? Que ahora también está muy de moda de computación en la nube. Entonces, al final son un montón de disciplinas que pues nosotros os enseñamos lo fundamental, pero luego además, como esto es tecnología y cambia muy rápido, una parte fundamental de esto es tener que el máster te da una base para luego tú seguir formándote más por ti mismo. Es decir, una vez que ya tienes una base amplia de todo lo que te hace falta, pues luego ya dependiendo también de qué trabajo encuentres exactamente, te hará falta profundizar más en algunos de estos aspectos, ¿no? Y entonces eso, como va cambiando constantemente, pues tú te tienes que seguir formando. Por eso también, como decía Silvia, el hecho de haber hecho másteres o doctorados previos, pues también te dan esa especie de ese pozo, ¿no? de disciplina y de ser autodidacta, porque lo vas a necesitar si trabajas en esto. Tampoco os quiero asustar, ¿no? Al final es muy gratificante el hecho de que, pues después de haber estudiado todo este tipo de cosas, tú las veas aplicadas, ¿no? en el mundo real y veas que funcionan, que se usan y que las empresas que te lo encargan pues están satisfechas con el resultado y que luego también la gente como clientes de esas empresas también se benefician de ello, ¿vale? Así que pues nada, eso, os animo a uniros aquí a la familia de Data Hackera. Y doy paso a Marcelo. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Que alguien Sí, diga... Vale, se escucha bien. perfecto. Pues ahora cuando podáis ponéis mi presentación. Genial, ya la veo. Bueno, pues buenas tardes. Casi llegamos al final y casi sin tiempo intentaré ser breve. También, pues si alguien tiene que marcharse, pues ya lo entenderé. A mí me gustaría, si podéis hacer el esfuerzo de quedaros y escuchar hasta el final, pero bueno, intentaré ser breve en todo caso. Y de los ponentes que han hablado antes de mí, pues decir de Silvia que ya lo he puesto por el chat, súper orgullosos, ¿no? Para nosotros, decía Lourdes, ver cómo, o sea, trabajamos por nuestro éxito, es el éxito de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ver cómo alguien que tuvo sus dudas, ¿no? Como a lo mejor muchos de vosotros podéis estar teniendo ahora, ¿no? ¿Qué hacer, no? Decía ella, preguntas existenciales, me ha encantado, ¿no? Pero lo cierto es que con esfuerzo y con ilusión, ella ha contado muchas claves, se dice así de pasada, pero es fundamental. Bueno, pues añadir que Silvia será la tutora de la próxima edición, de los que van a empezar ahora en marzo, que es la edición 61. Eso quiere decir que llevamos ya 60 ediciones, ¿no? Bueno, y también, pues del ponente anterior, de Jorge, decir además que es un orgullo tener un profesor que es un científico de datos con su experiencia, que lo cuenta muy humilde, también hay que decirlo, que bueno, para mí fue profesor en la primera edición de máster, que fue en mayo de 2016, como ha dicho él, de la que fui alumno, pues a mí me dio como profesor, ¿no? Ya se daba por aquel entonces un módulo avanzado y aquí alabo la visión y el dejarse aconsejar de Lourdes para dar un módulo de algoritmos avanzados, ¿no? Donde se ven algoritmos más avanzados que incluso que los que ha contado o con los que se resuelven problemas como los que ha contado Jorge, ¿no? Y ya hace 8 años se impartían. Entonces, al margen de los hype, de los booms, pues DataHack lo tuvo claro, ¿no? Informar en lo imprescindible, pero hacia dónde íbamos, ¿no? Y qué era lo imprescindible. Y dicho esto, y ya he adelantado algunas de las cosas que quería contar, bueno,
está casi lo más importante, porque como no va a dar tiempo a contaros todo y no me gusta atenderos con prisas, aquí tenéis mi contacto. Está puesto para que con libertad me podáis contactar. No hay compromiso. A mí me gusta entender, explicaros, como ha contado Silvia, de su caso, ¿no? Y hay mucha gente con la que hablo que descubre que no es lo que quiere o que no es su momento. Bien, lo que queremos es que acertéis, ¿no? Y si vuestra decisión es que queréis ir para adelante, pues fenomenal, ¿no? Bienvenidos. Así que este es el medio por cualquiera de ellos. El QR es mi WhatsApp, ¿vale? De DataHack ya os han contado y yo mismo os he contado ya alguna cosa. Os ha contado Lourdes qué significa DataHack. Ya os he dicho que llevamos 8 años formando, pero quiero pararme en esta frase. El objetivo de la formación en data a nivel experto es capacitar profesionales para su integración lo más rápida posible en el mercado laboral y en los proyectos en data. Ser serio y consecuente con este objetivo define todo, el tipo de profesor, como Jorge, que puede dar clase, la metodología, la duración, el programa, porque este es el objetivo y no se nos olvida ni un segundo. Como os digo, llevamos 60 ediciones, no es una fórmula nueva, es algo que está muy probado y aunque no deja de evolucionar, pero bueno, pues es algo que está, como metodología, está muy probada. Hacemos formación a nivel experto, tanto en analítica, en analytics, en ciencia de datos e inteligencia artificial, como en Big Data, arquitectura e ingeniería de datos. Hoy vamos a hacer un poquito más de foco. Hace poco, en diciembre, noviembre tuvimos un webinar más focalizado en la parte de arquitectura e ingeniería. Hoy nos estamos focalizando un poco más en ciencia de datos e inteligencia artificial. Si alguien quiere saber de cualquiera de estas cosas o diferencias o tal, aunque hoy hagamos menos foco en arquitectura e ingeniería, ya sabéis, me contactáis y lo hablamos. Bueno, somos más de 700 alumnos de máster que lo hemos estudiado, ¿no? Os animo, es un ejercicio muy, muy bueno, buscar antiguos alumnos, buscar referencias, buscar los antiguos alumnos que han estudiado en DataHack, cómo les va, ¿no? Por ejemplo, pues como a Silvia. Esto se hace muy fácil. Entras en LinkedIn, pones DataHack School, que es como se llama la escuela, y debajo ponen unos botones, personas, trabajos, empleo, pues pincháis en personas. No todos los que aparecen, bueno, hay varias decenas que son profesores y luego también hay algunos cientos que aparecen que son alumnos de cursos pues, de iniciación o muy específicos como Power BI, pero hay más de 700 que han estudiado máster. Entonces, bueno, tenéis que buscar un poco, ¿no? Buscar alumnos que han estudiado el máster y fijaos en algunos a lo mejor de vuestro perfil, que tengan más similitud con vosotros y buscad cómo les ha ido después, porque lo importante no es hice un máster, o hice un máster y después un trabajillo, una práctica, una beca de 6 meses. No, es si lo hice para tener un trabajo en data, mirad si hay una carrera sólida en data después. Y 6 meses de beca y nada más después no es una carrera sólida en data. Entonces, hacedlo, os lo recomiendo, ¿no? Bueno, de la que no, de la que no es formación. Bueno, te os decía, es formación de nivel experto, no es formación de nivel iniciación, ejecutiva, académica y de investigación, ¿vale? Es un aprendizaje práctico, porque una profesión se aprende haciendo, guiado, los profesores son profesionales expertos, ¿vale? Entonces, bueno, sobre mí, pues yo soy un data hacker, entusiasta de los datos, estudié matemáticas, llevo más de 30 años trabajando yo, pues no tengo canas y no tengo tampoco pelo, ya lo habéis dejado muy claro los demás. Así que sí, llevo muchos años trabajando en el mundo de los datos y soy afortunado por ello. Estudié el máster, he sido tutor de 7 ediciones, como ahora va a ser Silvia, pues yo he sido. Y digo esto porque conozco bien el máster, ¿no? Y encantado de presentároslo y contaros. Y estoy aquí, pues, con esa función, ¿no? Con la de informar y como responsable de admisiones en los programas máster. Entonces, lo que quería contaros es qué ha cambiado, si hablamos del poder del cambio, bueno, qué ha cambiado en data y qué no cambia. Es importante también fijarse, ¿no? ¿Qué no cambia? ¿Qué permanece? ¿Qué necesitan las empresas hoy? ¿Y qué necesito y puedo hacer yo para ser parte en data, para ser empleable y para poder de verdad meterme en ello y no solo hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, cambio claramente, todos sabemos lo que es acción o transición de un estado inicial a otro. Veamos en data un poco cómo es, ¿no? Por ejemplo, pues aquí hablando de las 3 grandes áreas, ¿no? Sin pretender sentar cátedra, pero 3 grandes áreas son cuadros de mando, ciencia de datos e inteligencia artificial y pues la parte más de organización de datos y procesamiento, tratamiento de datos, ¿no? Entonces, en cada una de estas áreas, ¿de dónde venimos y dónde estamos hoy?
y qué cambia y qué no cambia tanto, ¿no? Me parecía interesante contaros esto. Entonces, por ejemplo, en temas de cuadro de mando, ¿qué ha cambiado a lo largo de los años? Pues ha cambiado las herramientas. Hoy, sin duda, el líder indiscutible, y no es porque sea el que más me gusta a mí, pero el líder indiscutible es lo que hay, es la herramienta Microsoft Power BI. Antes lo fue Tableau, antes lo fue ClickView. Estas duraron, sobre todo Click menos, ¿no? Pero MicroStrategy sigue encontrándomelo por ahí. Y Business Objects ni os cuento, ¿no? 15 años de líder, ¿no? Pero da igual, porque no es tanto aprender una herramienta. Hay gente que sabe muy bien a lo mejor aprendes mucho de Power BI, pero si no tienes la habilidad para descubrir cuáles son los KPIs que describen el valor de negocio que quieres encontrar y que quieres mostrar y no es capaz de contarlo con sencillez y con claridad, esto es un analista de datos. Entonces tú puedes saber mucho de una herramienta y presentar algo. Yo veo cada día cuadros de mando que realmente no son buenos, no explican bien y los KPIs no están bien escogidos, ¿no? Entonces el analista va más allá de las herramientas. En ciencia de datos e inteligencia artificial, pues ¿qué pasaba hace años? Esto, Jorge, con libertad me corriges, ¿no? Pero los modelos, incluso los más avanzados que se ven, ¿no? Y las redes neuronales convolucionales, esto no es nuevo, aunque ahora haya un boom, ¿no? Esto existía desde hace algunas décadas, pero estaba más en los papers. La cuestión es que hoy nos rodea, ¿no? Casi como Matrix, ¿no? Nos rodea, está en los dispositivos wearable, ¿no? En reloj, en mi teléfono, en los cascos que utilizo. Pero los modelos estaban ahí. Entonces, lo importante, ¿cuál es la clave? Pues saber hacer ciencia de datos, saber hacer algoritmos, tanto los básicos, problemas como, y con esto no es que le quite hierro, pero problemas como los que ha contado Jorge hoy, fraude, motor de recomendaciones, por supuesto, segmentación de clientes, estudio de riesgo, etcétera, y los más avanzados de los que hoy se habla más, ¿no? Procesamiento natural de voz, visión artificial, identificar personas, emociones y además hacerlo en tiempo real, ¿no? Porque hace ya años, pues tú leías en un paper la típica cajita que dice esto es un varón y está contento con un 90% de probabilidad. Pero es que hoy yo, asistente telefónico, quiero estar viendo con quién hablo y estar analizando y saber en tiempo real si está contento o no está contento, pero no solo por lo que me dice, sino si le estoy viendo pues por sus gestos, etcétera, ¿no? Y cuál es el momento a lo mejor para contar algo, ¿no? Bueno, yo no tengo esto, pero lo que quiero decirte es que vamos ahí y estamos ahí, ¿no? En el tema más que hoy toca menos, pero que en el tema de organización y tratamiento de datos, pues cambia más que antes hablábamos de datos estructurados y hoy en datos cualquier cosa, una fotografía, la imagen, la voz, cualquier cosa que hable de nosotros o del negocio de una empresa es susceptible de ser analizado. Antes se analizaba más on-premise con máquinas que tú podías tocar, ahora pues pasaron a data centers y ahora pues están en la nube, tú vas a ver, ¿no? Pero lo que no cambia es la capacidad de poder organizar los datos por capas con coherencia, escalabilidad, protección, etcétera, ¿no? Eso era y es tremendo como hoy hablamos pues, de arquitectura, de Databricks, de Snowflake, Delta Lake, etcétera, y estamos hablando de las capas mismas que hablábamos en Data Warehouse hace 15 años, ¿no? Obviamente tenemos una capacidad que antes no teníamos e incluimos un volumen que antes no incluíamos y una tipología de datos que antes no incluíamos, ¿no? Obviamente ha cambiado, pero el principio arquitectural es el que sí hay que aprender. Es lo que diferencia ser un buen profesional, ¿no? Y las empresas, ¿qué están haciendo? Pues incluso empresas que estaban en pañales en data hace 10, 15 años, hoy pues como mínimo en temas de cuadro de mando, pues tienen cuadros de mando temáticos y tienen incluso sus data maps y sus data warehouse. Como mínimo. No digo ya que estén haciendo algoritmos, pero casi todas pues ya empiezan a hacer cuadros de mando más avanzados y están ya abordando problemas de ciencia de datos. Lo que pasa es que son los algoritmos y la capacidad de hacer análisis predictivo es infinita. Si escucháis lo que ha contado Jorge, se te ocurren, dices, madre mía, la cantidad de nuevas cosas que podría analizar, con lo cual la demanda, en tanto que aporte valor a negocio y haya retorno a la inversión, la demanda de más profesionales que se sumen a los equipos haciendo ciencia de datos es muy grande, ¿no? Entonces, pues casi todas las empresas ya están haciendo lo más básico, ¿no? Y tienen pues almacenes ya para soportar pues cuestiones más avanzadas, ¿no? Tienen pues data lakes, por ejemplo, ¿no?
Y cada vez más pues ya se están haciendo cuestiones más avanzadas en ciencia de datos como las que he comentado, ¿no? De procesamiento natural del lenguaje o de visión artificial, y tienen arquitecturas pues ya más avanzadas, ¿no? Data Fabric, Data Mesh, etcétera. Y tiene cuadros de mando pues verdaderamente más potentes que integran no solo capacidades descriptivas, sino con capacidades de predictivas, ¿no? Y los empleadores que buscan, pues esto es curioso, ¿no? Hace 10 años, ¿quién te entrevistaba? Pues alguien de recursos humanos o un CEO o un jefe de proyectos, pero que no sabía, no era lo normal. No había muchos Jorges, ¿no? Entonces, alguien que no sabía de ciencia de datos. ¿Y qué buscaba? Pues alguien con espíritu aventurero porque casi todo estaba por hacer. Pero esto, como os he contado, ha cambiado, ¿no? Hoy un empleador, un entrevistador, pues es posiblemente Jorge, ¿no? Seguro que le ha tocado muchas veces. Es una persona muy senior en ciencia de datos que necesita incorporar para un proyecto que está haciendo a una persona o a dos o a cinco, las que sean, depende de la dimensión del proyecto. Y va a trabajar con él. Y tiene que saber que puede entenderse con él y que tiene una capacidad de resolver, aunque sea con supervisión. No se trata de que uno haga un máster y con esto sea una persona senior. Uno no se convierte en Jorge por estudiar un máster, ya lo ha dicho él. Eso te lo dan los años. Pero lo que sí tiene que ser, lo que no debería ser negociable, es que acabes sabiendo hacer ciencia de datos y que alguien, aunque te supervise y asuma él la responsabilidad, pero que te pueda decir segmenta a estos clientes y que sepas hacerlo, que sepas hacer cuestiones básicas, ¿no? De los con algoritmos, ¿no? Eh, por tanto, la brecha entre saber y no saber es cada día más grande y discrimina más. Es sorprendente que cada día hay más personas con estudios de ciencia de datos, con títulos y máster en ciencia de datos, y que no saben, como os digo, pues lo más mínimo. ¿No? No deja de ser algo sorprendente. Ya no basta con ser aventurero, no basta con tener un título. Saber no se negocia. Y esta es la diferencia. Cuando hablamos de empleo, esto no está puesto por poner. Cuando hablamos de empleo es que de verdad hay que saber, ¿no? Y entonces, claro, pues por detrás viene y cómo se aprende. Y hay una parte que ponemos nosotros y otra parte que tiene que poner el alumno. Entonces, a modo de resumen, por ejemplo, aprender Power BI no te convierte en un analista de datos empleable. Te convierte en eso tu capacidad para entender los datos y mostrarlo y comunicarlo. Tener un máster en ciencia de datos e inteligencia artificial no te convierte en un científico de datos empleable. Te convierte en ello tu capacidad de entender una necesidad predictiva, un problema, una necesidad de negocio. Saber qué datos necesitas para resolverla, saber prepararlos. Preparar los datos para los algoritmos a lo mejor se lleva el 60 o 70% del tiempo del proyecto. Saber qué método predictivo debes usar, probar y entrenar varios modelos hasta encontrar una respuesta válida. Luego saber transmitirlo con confianza a negocio que no entiende ni quiere entender de algoritmos, ¿no? Pero necesita confiar en ti. Errores comunes y muchos inducidos para aprender ciencia de datos e inteligencia artificial. Bueno, voy a aprenderlo por mi cuenta, ¿vale? Se puede, pero posiblemente multipliques por 10 o por 20 los tiempos para conseguirlo, ¿no? Un máster, pues es una forma de acelerar el conseguirlo. Aprender a tu ritmo. Cuidado, ¿no? A tu ritmo, ¿qué quiere decir? Porque la buena voluntad es infinita, ¿no? Pero a todos nos quedan cursos online que cogimos algún día y no hicimos, o esta serie, qué bien fichada, ya la veré y la tengo pendiente, ¿no? Entonces, cuidado con los voluntarismos. O coleccionar recursos sobre información, ¿no? Ay, qué bien, esto me lo guardo y esto me lo guardo. Yo voy guardando y clasificando, pero ¿cuándo llega el momento, no? O buscar una formación máster que me dé un título muy bonito. Hay gente que dice, oye, pues yo no tengo un título universitario, pues quiero un máster universitario. Vale, puede estar bien, pero que seas muy consciente de que te ofrece una cosa u otra, ¿no? Que a lo mejor vas a hacer un máster de 2 años y un máster donde lo académico, lo teórico, lo investigador, eso tiene un componente más fuerte, no tanto en lo práctico o la empleabilidad, ¿no? Ojo con buscar una formación que me lo ponga fácil. Aquí pondría un muñeco huyendo en dirección contraria. Es decir, si alguien te cuenta sobre un máster y te cuenta, no te preocupes, esto no suena bien. O sea, hay que no preocuparse, pero sí ocuparse. Entonces, si no puedo ir a clase, no te preocupes. Cuando acabes te pongo una beca o unas prácticas y por el precio tampoco te preocupes. Solo por ser tú y hasta pasado mañana te hago un 50% de descuento. Y los trabajos, bueno, pues hacemos un trabajo al final del máster
Y bueno, es en equipo, y entonces pues yo al final pues hago de lo que más sé, ¿no? Pero al final quedan muchas lagunas. Entonces, cuidado, porque no se aprende algo como una ciencia de datos en la zona de confort, ¿no? Bueno, otro punto y el último era que hay que saber de forma previa. Ojo, lo que os voy a decir ahora no es lo más importante, pero hay que saberlo. Es obligatorio que hay que saber programar. No digo que haya que ser un programador experto, pero hay que tener soltura en lo básico de la programación. Nos da igual en qué lenguaje, ya os vamos a enseñar nosotros R y Python, ¿vale? No está puesto para hacer una criba. Si alguien no lo sabe, nosotros os enseñamos y os damos lo necesario para aprenderlo, porque eso no hace falta enseñarlo en un máster, os lo enseñamos de forma previa, ¿vale? Pero lo que sí que es diferencial, lo que marca la diferencia, no solo para encontrar trabajo, sino después para encontrar, perdona, no solo para aprender lo que se aprende en un máster, sino para luego encontrar trabajo, es la actitud, ser valiente, ser humilde. Hay gente que me da igual con el número de carreras que tengas. Y tampoco te voy a limitar si a lo mejor no tienes una carrera o no vienes de una carrera STEM, porque sabemos por experiencia que hay gente que no viene y que hoy son grandes científicos de datos, ¿no? Entonces, humildad para ambos y valentía también. No busques excusas en el aprendizaje, porque a un empleador no le van a valer. ¿Sabes o no sabes? Recuerda. Sé curioso, ten iniciativa, ten una actitud positiva. Me ha encantado, Silvia lo ha mencionado, ¿no? Actitud positiva, alegre casi, no se había dicho alegre, pero sonaba, ¿no? Decidida, resiliencia, no vale tirar la toalla, nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Tampoco se ha muerto nadie en 700 alumnos, ¿no? Bueno, ¿y qué hay que tener? Pues unos medios mínimos, un portátil, una wifi, una cámara, porque hay que vernos las caras, ¿no? A los alumnos cuando un profesor te da clase. Y bueno, por supuesto tienes que tener tiempo, aunque está pensado para ser compatible con un trabajo. Y bueno, por supuesto, pues tienes que poder pagarlo porque, bueno, pues nuestros profes les gusta cobrar, ¿no? Por lo que hacen. Recomendaciones. Busca referencias reales. Ya os hablé de esto. Busca antiguos alumnos y busca opiniones. Infórmate bien, no te precipites y no dejes que te precipiten, ¿no? Si ya te has informado bien y sigues dándole vueltas, pues a lo mejor es que no quieres hacerlo realmente. Y si sí lo quieres hacer, pues decídete, ¿no? Por supuesto, elige el momento. Tiene que ser tu tiempo, tienes que tener la motivación y tienes que tener el dinero, ¿no? Pero si es el momento, pues atrévete. Y prepárate, refuerza los conocimientos previos si te hace falta. Ahí déjate aconsejar y déjate que nosotros te demos lo que hace falta, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Vuelvo a poner, pues aquí, cómo me podéis contactar para cualquier cosa que queráis que hablemos. Y aquí está el QR para la información del máster, ¿vale? Y cedo la palabra porque estamos fuera de tiempo. No sé, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. No sé si nos da tiempo alguna pregunta, no sé si habéis seleccionado, Borja, Elena, alguna pregunta por ahí que podamos contestar. Vamos a ver. Sí, vamos a ver si tenemos alguna pregunta que queráis contestar. A ver. Bueno, me encanta Alfonso Rodríguez, súper motivado. Alfonso, hay gente que no tiene más que graduado social y que va a sacar el máster, o sea. Vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta. Mira, aquí tengo yo una, no sé si está. Vale, la duración del máster. ¿Respondo yo? Sí. Vale, el Master Tour se hace modalidad fines de semana. Esto quiere decir, porque las clases son en directo. Se pueden hacer en remoto, pero son en directo. No son vídeos. Entonces hay que ir a clase ¿cuándo? Pues los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Para cada módulo hay que hacer un proyecto. Entre módulos hay un fin de semana sin clase, porque entre módulo y módulo hay 2 semanas para hacer el proyecto. Entonces, módulo, proyecto, módulo, proyecto, y así hasta el final. Y así son 8 meses. Pero, por ejemplo, los que empiezan ahora, pues en Semana Santa, ese fin de semana no hay clase. Paramos las 5 de agosto, la última de julio y la primera de septiembre, y luego el puente de diciembre no hay clase, ¿no? Entonces, las festivos no hay clase. Entonces, duración, 8 meses.
Vale, por aquí nos preguntan los requisitos mínimos para cursar el máster. Requisitos técnicos, perdón. Requisitos técnicos desde el punto de vista de conocimientos previos, hay que saber programar, hay que tener soltura en los básicos de la programación. No quiere decir que haya que saber Python, NumPy y Pandas. Oye, yo sé Java, yo sé Visual Basic, me vale. Yo no soy programador, no he programado miles de líneas de código, ya, pero si yo te pongo un problema que se resuelve con un for y con un if, ¿te atascas o sabrías resolverlo? Porque hablamos de esto, de tener soltura, y ya os enseñamos nosotros Python y R. Luego, al que le quede tiempo para prepararse, si no sabe, pues le enseñamos SQL. Pero SQL no es obligatorio. Lo que es obligatorio es que hay que saber programar. Estadística es decisión nuestra, sé que no es siempre así, pero en nuestro caso es decisión nuestra, porque es muy importante la estadística. Entonces, en nuestro caso decidimos enseñárosla en el máster, a diferencia de la programación. ¿Por qué? Porque hay gente que ha tenido una mala experiencia o que tiene manía. También hay gente que sabe. Yo soy matemático y sabía estadística cuando llegué. Pero bueno, cuanto más sepas, mejor. Pero decidimos que la estadística os la enseñamos nosotros. Vale, por aquí vemos al finalizar, al realizarse en directo se puede ir preguntando las dudas o se envía a través de email. Bueno, perdón, voy ya como una moto. Imaginad no clases como esto. Aquí hay, pues ha habido 200 y pico personas. No, estamos hablando de una clase que da alguien como Jorge, que estáis viendo, a 10, 12, esta es la media, 11 y pico son la media de personas por edición, a los que les está viendo la cara, porque cada uno tiene que tener una cámara y tiene que estar encendida. Y las clases deben de ser interactivas como en un aula física, dentro de un orden, y para eso está el profesor, pero quiero decirte, dentro de los modales y de tal, y ya se encarga el profesor de entender si la pregunta va por donde, o sea, si se está yendo la clase de foco, ¿no? Pero la interactividad es fundamental. Básicamente, esto respecto a las clases. Respecto a los proyectos, cuando ha acabado las clases, hay 2 semanas para hacer los proyectos. Entonces ahí tienes un tiempo fuerte, intenso de trabajo. Los profesores no están esperando a que les consultéis y no se espera al que queden 2 días para ponerse a hacer el proyecto. Si te han dado 2 semanas, le dedicas 2 semanas. Entonces, de forma racional, los profesores pueden ir resolviendo dudas que están trabajadas, que previamente habéis trabajado, y luego hay un día, un fin de semana, que hay una clase para la resolución de dudas, ¿no? Entonces hay una serie de medios previstos para la resolución de dudas en los proyectos, en clase, por supuesto, interactividad. Perdona, Lourdes. No, que iba a decir que las clases son, lo único que no hacéis es desplazaros, pero es como si fuera una clase online. Tenéis todas las cámaras abiertas, todos los alumnos se ven entre ellos, ven al profesor, el profesor ve las caras de los alumnos y si uno está que no se entera de nada le pregunta, son participativas y sobre todo, no sé si lo has dicho, son prácticas. No venís aquí un profesor os mete una chapa de 4 horas, sino que el profesor os cuenta una cosa y os ponéis a hacerla vosotros también. ¿Vale? Mira, voy a poner aquí otra que preguntan por aquí, Marce, si es suficiente con un estudio previo de SQL para hacer el máster. ¿Es suficiente con un estudio previo saber SQL? O sea, no hay persona que trabaje en análisis de datos que no utilice SQL, pero ni los que no hacen ciencia de datos. Hasta cuando trabajas con Power BI al final, pues acabas viendo consultas, incluso tienes que tocar el modelo de datos. Entonces, no hay persona que trabaje en análisis de datos que no trabaje SQL, que no sepa hacer consultas con SQL. Si no sabes SQL y tienes el tiempo, claro que lo aprendes. A ver, yo cuando digo que se aprende de forma previa y fuera del máster es porque no necesitas tener a alguien como Jorge López Lázaro para que te explique SQL, porque es lo suficientemente sencillo como para que con un método online lo puedas aprender. Es más difícil es cuando él les explique redes neuronales, por ejemplo. Esto es más difícil. O la estadística que os he puesto como ejemplo. Entonces, por eso hay cosas que las pedimos de forma previa, pero el que sea de forma previa no quiere decir que no acabes haciéndose. Al final necesitamos que si te dan un modelo con 5 tablas, que es como empieza el trabajo de un científico de datos, accedes a un repositorio, que sea un data lake o lo que sea, y empiezas extrayendo datasets con queries con SQL. Entonces, hola, buenos días, empiezo mi jornada de trabajo como científico de datos haciendo SQL. Entonces, sí o sí hay que saber. Pero esto no es difícil. Hay usuarios avanzados que no han ido nunca a ningún curso
y que a base de primero con Excel, luego con Access, ya han acabado aprendiendo SQL. Vale, yo creo que se refería más, Marce, a si sabiendo SQL valía, pero yo creo que lo has contestado antes diciendo que tiene que saber programar en algo. Si sabes SQL, Estefanía, muchísimo mejor. Vamos a ir un poquito rápido porque me gusta ser puntual, ya nos hemos pasado un poco de la hora. Pongo aquí otra pregunta, Marce, para ti. Te pregunta Gloria si hay posibilidad de prácticas en empresas. Para mí, ¿Sí? ¿Tú mismo? vale, hacemos convenios de prácticas con, pues yo creo que todas las empresas o alumnos que nos lo han propuesto, ¿no? Pero si la pregunta lo que quiere decir es, oye, cuando yo acabe me vas a poner unas prácticas, este no es el modelo que nosotros buscamos, porque es un modelo, es un argumento muy fuerte desde el punto de vista de venta de un máster. Tranquilo, pero repito, es que nosotros no nos preocupamos tanto por tu tranquilidad, sino por tu aprendizaje. Entonces, como lo que queremos es que seas empleable, que aprendas data, decía Silvia, technical skills y soft skills. Nosotros nos vamos a enseñar soft skills. Y yo no puedo asegurar cómo vas si tú vas a generar empatía y vas a comunicar bien en una entrevista. No todo está en nuestra mano. Pero los technical skills no son negociables y tenéis que aprenderlos. Nuestro foco es este, porque como os he dicho, un empleador no va a negociar que sepas. Entonces, a mí me da igual que esto de, oye, toma, trabajamos con muchísimas empresas con las que podríamos llegar a acuerdos para decir todos los alumnos de una promoción harán unas prácticas o una beca. Pero ¿y eso qué compromete a quién? Seamos serios, ¿de verdad os lo creéis? Sí. Nosotros hacemos proyectos en el máster, no hacemos prácticas. Voy a poner aquí dos preguntas más, una para ti, Marce. Si son los proyectos individuales en equipo. Sí, esto mencioné antes rápidamente. Fomentamos mucho la colaboración, pero los proyectos son individuales. ¿Por qué? Porque sabemos que con los proyectos en equipo quedan carencias enormes. Entonces, el máster es un itinerario de contenidos y proyectos por los que pasas que son clave. No hay contenidos superfluos, no hay contenidos de relleno. Entonces, por todo lo clave hay que pasar para aprender ese mínimo con el que puedes salir a decirle a un Jorge López, perdona porque te mencioné tanto, Jorge, a decirle, oye, yo sé ciencia de datos y que te lo pueda demostrar. Y hay que pasar por ello. Entonces, sabemos cuál es el riesgo de los trabajos en equipo. Esto no quita que fomentemos mucho la colaboración. Espero haberte respondido, sí. Sí. Y ahora esta se la vamos a pasar a Jorge, ¿vale? Que es uno de los que han puesto y han elegido los proyectos que se hacen. Pregunta Jorge, Irene, sobre los algoritmos de Machine Learning, que si los ven en profundidad y pueden programar alguno de ellos para ver la utilidad real, o que si solo se quedan en la parte teórica. Si hay algún futuro alumno aquí, este es Jorge, ya tendréis la posibilidad de comprobarlo. Vale, Jorge, sí, perdón. No, bueno, como ha comentado ya Marcelo, todos los módulos del máster tienen una parte importante dedicada a un proyecto. Entonces, Machine Learning no es una excepción. De hecho, actualmente en el módulo que doy yo de Machine Learning y algoritmos avanzados hay dos proyectos para que eso. Uno, de hecho, está inspirado en el caso que os comentaba antes de la depreciación de coches, y hay otro que tiene que ver con redes neuronales y tratamiento de imágenes. Entonces todos los módulos al final, aparte de la formación teórica, pues tienen este componente práctico de ejercitar pues todo lo que os hemos contado. ¿Vale? Pero por intentar añadir, si tú estás haciendo una predicción del contenido de un dataset de imágenes, tú tienes que decir si contiene una cosa o contiene otra. Tienes que hacer una predicción con un porcentaje de acierto adecuado, y si no, o sea, cada trabajo es evaluado. Al final, cada alumno por cada proyecto tiene una evaluación y un feedback por parte del profesor, ¿no? Entonces, no es que se toquen algoritmos, es que tú tienes que hacer casos reales. Jorge ha hablado en su módulo, ha hablado de 2 proyectos, pero es el módulo de Deep Learning, pero previamente hay un módulo de Machine Learning en el que hay un proyecto obligatorio y 2 proyectos opcionales, con lo cual solo de Machine Learning hay 5 proyectos, ¿no? Para que llegues hasta donde quieras realmente de profundidad. Pero todos ellos son evaluables, como digo antes, individuales y evaluables. Apto o no apto, o apto con mérito.
Entonces, no es que se toquen o que se vean de forma teórica, es que tú vas a tener que hacer una predicción. Os vais a hartar, o sea, que no es atajar un sitio donde Jorge dé una charla como la de ahora y os vayáis con la idea de cómo se optimiza el dinero a la sucursal. Jorge va a comentaros cómo funciona un algoritmo, os va a dar un dataset, os va a poner a trabajar con él. Y vosotros lo vais a hacer, no vais a llegar al nivel de Jorge y Jorge os va a evaluar y vais a tener que programar el algoritmo, sacar las conclusiones, mandarle el código, mandar como si fuera un proyecto real. O sea, en eso, ese es el éxito de nuestro proyecto y ese es el éxito de nuestro máster. ¿Qué pasa? Acerca la empleabilidad. Luego están otros temas, pero son proyectos reales basados en casos reales de empresas. O sea, aquí contamos lo justito. No hay paja en las clases, no hay flores. La charla la hacemos por fuera y podéis venir, pero es súper práctico y os vais a hartar de hacer algoritmos. ¿Vale? Mira, otra pregunta por aquí. Pregunta Ángel Pinto. ¿Qué organización certifica el máster? Te contesto yo si quieres, Óscar. Ahora mismo todavía no existe certificación oficial ninguna de máster, ni de Data Science, ni de Big Data. Hay certificaciones de los proveedores. Si tú te puedes certificar en Azure, te puedes certificar en AWS, te puedes certificar en determinados proveedores o soluciones, pero como tal no hay ninguna certificación. Nuestro título es un título propio, ¿vale? Porque nosotros lo que DataHack está muy pegada a la empresa. Si alguien está buscando una carrera de investigación, pues hay otros másteres de otra tipología, más centrados en la investigación. La nuestra está muy pegada al empleo. Yo quería dos cosas rápidas que creo, no sé si han salido o no, para las personas que a lo mejor dicen, oye, yo no estoy para un máster, yo igual sí, me puede interesar, pero no estoy seguro. ¿Qué hay para ellos, ¿no? Y también qué hay para las personas que están oyendo hablar de ciencia de datos y de inteligencia artificial, pero que les gusta es la ingeniería de datos y la arquitectura Big Data. Entonces, un comentario para cada uno de ellos. En este buscar la optimización y la especialización real en la formación, tenemos los másters de especialización separados en dos. Por un lado, ciencia de datos e inteligencia artificial, que es de lo que estamos hablando hoy, y por otro lado, de arquitectura e ingeniería Big Data. Entonces, es difícil que haya una persona que sea especialista en todo. Entonces, cuando hablamos de especialización, hay que ir por un lado o por otro. Si alguien tiene interés en arquitectura e ingeniería, que hoy prácticamente no hemos mencionado nada, que sepa que hay un máster específicamente de esto, al que le dedicamos mucho cariño también, a vuestra disposición para hablar. Respecto a los primeros, a los que, oye, a mí me interesa mucho el tema, pero yo no estoy seguro, tengo dudas, ¿y si no valgo? ¿Y si no es para mí? Bueno, hay un curso de iniciación que no es un máster, que no exige un compromiso enorme en ningún sentido de la palabra compromiso, ¿no? Es una iniciación, parte de cero, no se piden conocimientos previos y sirve para aprender lo básico, Python, SQL, Power BI, pero también para responderse a preguntas como esas, ¿no? Algunas de las preguntas existenciales que hablamos antes. ¿Es para mí? ¿Me veo? ¿Me apetece? ¿Quiero ir a más? ¿Vale? Y aquí otra pregunta. Coste del máster y... Coste del máster y forma de pago. El que quiera más detalles se lo cuento de forma personalizada, pero el precio en todo caso es único. No hay dos personas sentadas haciendo el máster que paguen distinto. Entonces, básicamente hay un descuento por matrícula anticipada que es del 20%, que tiene que ver no con meteros prisa, sino con que también necesitamos que nuestro negocio sea predecible, ya que hoy hablamos de predicciones. Entonces, damos un plazo razonable, sin agobios, para que os informéis bien. En ese plazo hay un 20% de descuento. Luego hay dos posibles formas de pago, a plazo sin intereses o pagarlo entero antes de empezar. El que lo paga entero antes de empezar tiene un 5% adicional de descuento. Entonces, con matrícula anticipada, con el 20% de descuento ya, a plazo sin intereses son 6.900 euros y pagado entero antes de empezar hay un 5% adicional, 6.900 menos 5%, 6.555. Y nadie paga menos que esto. No vas a recibir una llamada de hasta este fin de semana, toma una beca por ser tú. Sí, nosotros nuestro negocio no es llenar las aulas. Nos encantaría, nuestro negocio es que la gente tenga interés, que lo pueda hacer. Si alguien tiene un problema gravísimo de dinero, pues podemos ver alguna opción. Pero vamos,
a nosotros queremos gente que tenga ganas, interés, ganas de aprender y ganas de cambiar de vida. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más. Yo quiero, no sé si queréis añadir algo más. Muchísimas gracias, Jorge, Silvia, Elena también por toda la organización y Marcelo. No sé si queréis añadir algo más y si no ya cerramos aquí el evento y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí escuchando. Sí, Nada, gracias. Sí. Gracias a que haya más de 150 personas que han aguantado más de lo que les pedimos. Gracias. Bueno, pues me sumo a lo que han dicho. Nada, recordar que el 15 de marzo es cuando comienza el máster experto en Big Data y Data Science, así que nada, ya os hemos dejado en la parte de comentarios la página web, el número, si queréis asesoramiento personalizado acerca del máster. Así que nada, también agradecer a Marcelo, Lourdes, Jorge y Silvia por la ponencia y nada, nos vemos en las redes sociales todos los días y en nuestra página web donde podréis ver novedades y más eventos como estos. Así que nada, muchísimas gracias a todos.